A fines de los 80, en el show más estridente y picaresco de la televisión, había un remanso de ternura y genialidad. Era la charla de dos vecinas de barrio que se convirtió en un ritual para todo un país. Mientras la tota de Porcel era un huracán de excesos, la porota era el contrapunto perfecto, sutil, inteligente y desopilante. Pero, ¿quién era el hombre increíblemente talentoso detrás de esa peluca? La historia de Jorge Luz es la de uno de los cómicos más completos, versátiles y queridos de la historia argentina. Un genio de la risa discreta. Su viaje comenzó lejos de las luces de la calle Corrientes. Óscar Jorge da Luz Borbón nació en 1922 en el entonces tranquilo pueblo de Alejandro Korn. Creció en un hogar de clase media que apostó por su futuro, enviándolo a estudiar a la prestigiosa Escuela Técnica Otto Krause en Buenos Aires. Pero la vocación fue más fuerte que el mandato familiar. Abandonó los estudios técnicos para seguir los pasos de su hermana, la gran Aída Luz, y se sumergió en el mundo de la radio. Su gran salto a la fama llegó cuando se convirtió en una de las 5 piezas del primer Dream Team del humor argentino, los 5 grandes del buen humor. Junto a Rafael Carret, Selmar Gueñol, Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón, realizó decenas de películas exitosas y giras internacionales, convirtiéndose en un ídolo popular mucho antes de la era de la televisión masiva. Pero reducir a Jorge Luz a la comedia popular sería un error. Era, ante todo, un actor de raza y un artista de una valentía notable. Jorge vivió su vida personal con una enorme discreción, como dictaba su generación. Era gay, y en una Argentina represiva y conservadora, no hizo de ello una bandera pública. Sin embargo, su arte se convirtió en su forma más elegante de rebeldía. Sus magistrales imitaciones de divas como Tita Merello o Berta Singerman no eran solo un acto de talento. Eran un acto de valentía. En escenarios donde reinaba el machismo, él presentaba una fluidez de género artística y sofisticada que desafiaba todas las normas y lo hacía con el aplauso del público. Amigo íntimo de Nini Marshall y actor fetiche del director Cecilio Madanes, demostró que podía brillar en cualquier género, desde la zarzuela hasta el drama más profundo. Y entonces, a fines de los 80, cuando ya era una leyenda viviente, la televisión le dio un segundo aire de popularidad masiva. Claro que Luz y Porcel no se conocieron en ese pasillo. Se cruzaban desde hacía décadas en teatros y canales, e incluso habían compartido elenco con Alberto Olmedo en el mítico programa El Botón. Pero la anécdota del nacimiento del sketch es genial. Porcel y Luz charlaban en un pasillo cuando Javier Portales pasó y les dijo en broma, ¿cómo les va a las señoras? Esa fue la chispa. Luz, con su ingenio, bautizó a los personajes, Porota por una amiga suya y Tota porque sonaba grande, ideal para Porcel. El sketch, basado en la improvisación, fue un fenómeno. Era un duelo de talentos, la fuerza arrolladora de Porcel contra la esgrima sutil e inteligente de Luz. Y el resultado era pura magia. Jorge Luz falleció en 2012 a los 90 años, a causa de una afección pulmonar, tras una carrera de más de 7 décadas. Y quizás su mayor logro fue su reputación intachable. En un ambiente artístico donde los escándalos eran moneda corriente, la vida de Jorge Luz se caracterizó por una elegancia y una ausencia total de polémicas. Fue galardonado con el premio Conex, el Cóndor de Plata a la trayectoria y fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires. Su legado es el de un tipo de artista que ya no abunda. Un comediante que no necesitaba del grito ni del chiste fácil. Un actor que dignificó el humor y que nos dejó una lección. A veces, la risa más inteligente es la que se escucha en voz baja.